prepararnos para recibir la palabra del Señor, hermanos, váyase al libro de Efesios, o a la carta a los Efesios, más bien dicho, capítulo 4. Carta a los Efesios, capítulo 4, y vamos a comenzar del versículo 1 en adelante. Efesios 4, versículo 1 en adelante. ¿Está listo el pueblo de Dios? Ok, dice la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, escribiendo el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados, también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice la Escritura, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén, amén y amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor, que tienes para nosotros. Háblanos, Dios mío. Que podamos entender, recibir, captar tu palabra, Señor, y nos podamos gozar en ella, tener esperanza en ella, dirección en ella. Padre, no dejes que tu pueblo salga de este lugar sin recibir revelación esta tarde, por medio de este sermón que nos das. Cada uno de nosotros podamos tomar lo bueno que tienes para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido, Padre nuestro. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, amados. Dios me los bendiga. Tenemos un título: entendiendo la vocación. Nuevamente, entendiendo la vocación a que hemos sido llamados. Entendiendo la vocación. ¿Qué es una vocación? Era muy común escuchar cuando éramos católicos que el que estudiaba para ser padrecito o madrecita, pues tenía que tener vocación. Yo no sé si llegaron a escuchar eso. Mira, él tiene vocación, por eso se metió a ser padrecito o padre, pues, o sacerdote, o una madrecita o una monja. Esas son las partes donde yo escuchaba más comúnmente la palabra vocación, la vocación de seguir, digamos, a Dios. Pero ¿qué quiere decir la palabra vocación desde una explicación, ¿verdad?, en nuestro idioma? Dice: la vocación es un fuerte deseo, inclinación o llamado interno hacia una carrera, profesión o forma de vida específica. Va más allá de un trabajo, combinando pasiones personales, habilidades y valores para encontrar propósito y autorrealización o realizarse. Se construye con el tiempo, influenciada por experiencias y el entorno en el cual vive. Proviene esta palabra del latín, que significa llamar, entendido como la voz interior que guía hacia una misión. Eso es la vocación. Es algo que se convierte en una pasión para ti, un llamado, como una profesión, y de repente expresiones como: mira, él es muy bueno en lo que hace, es que tiene vocación para hacer eso. Sí que tiene vocación para ser un abogado, porque es muy buen abogado. Es que sí tiene vocación para ser doctor o médico, porque es muy buen médico. Sí que tiene vocación para ser futbolista, para todos aquellos que les gusta mucho el fútbol, porque es bueno en el equipo donde juega.
que siempre le da una goliza a los del América. No dijeron nada los hermanos. Entonces, a eso se refiere, ¿no? El tener una vocación. Y si ustedes se fijan donde yo leí, en Efesios, el apóstol Pablo comienza en el primer versículo hablando de ese tema. Dice: yo pues, preso en el Señor, porque estaba preso, estaba en la cárcel, dice: les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Vale decir que Dios nos dio una vocación a nosotros, una vocación, un llamado que se puede convertir en una pasión. Hay gente que está apasionada con el Señor, que le sirve todos los días de su vida y siempre está buscando una oportunidad en que servirle a Él. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque su vida entera es Él. Tiene una comunión constante. Puede tener hasta incluso un trabajo secular, y en el mismo trabajo tiene una comunión con Él mientras trabaja. En el mismo trabajo tiene una comunión con Él en el sentido en el cual brilla y manifiesta y vive de la manera en la cual el Señor le llama. Siempre está inspirado. Siempre está inspirado. Eso es cuando tienen esa vocación. Quien no tiene la vocación, pues es aquel que está desconectado. Ahora, hermanos, lo que pasa el día de hoy en la iglesia es algo que no necesariamente parte de aquel que no está, digamos, metido en esa vocación, sino que es como una escuela. La iglesia moderna ha cambiado mucho. La iglesia moderna no se parece en nada a la iglesia apostólica, a la primera iglesia y a las iglesias que siguieron después. La iglesia moderna es una iglesia que está atestada de libertinaje, atestada de prácticas que considera buenas, que no las considera malas, pero sin embargo son anticristianas, y las mira bien. La iglesia moderna ha caído en el error de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, como el mundo lo hace. Hay tanto del mundo dentro de la iglesia que a veces parecemos más un club que el cuerpo de Cristo. Y que alguien se levante y predique predicaciones radicales y fuertes de la palabra del Señor, para muchos es una ofensa y se van. No quieren escuchar eso. Prefieren escuchar a alguien que se dedica nada más a levantarle el ánimo a las personas, pero no a llevarles la palabra de Dios a las personas. Y de esos pastores hay muchos, y son iglesias gigantescas. Muchos los siguen y los alaban. La iglesia moderna ha cambiado mucho. Por eso no cabe duda que esta iglesia es la iglesia de la Laodicea. Porque a la iglesia de la Laodicea, aquí donde el Señor Jesús manda para que se le lleve este mensaje, parece un retrato de la nueva iglesia. Cuando le dice en Apocalipsis 3, del 14 al 22, dice, voy a leer, no lo voy a leer todo, voy a leer una parte. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, que es Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y esta iglesia moderna así es. Un día es iglesia, otro día es mundana. Un día es santa, otro día es pervertida. Un día le dice a Dios amén, otro día le dice no al Señor. Así es muy bipolar. Tiene dos personalidades, al grado de que cuando tú te encuentras a un cristiano allá afuera que va a una iglesia y tú lo miras hablando con los compañeros, no habla como un cristiano, no se comporta como un cristiano, habla igual que un mundano. Y disculpen si a alguien ofendo, suben cosas al internet igual que un mundano, se portan igual que un mundano, así como los mundanos son. Pero cuando llegan a la iglesia les entra el espíritu piadoso, el espíritu religioso. ¿Cómo está mi hermano? Dios lo bendiga.
¿Estaré hablando yo mentiras? Esa es la iglesia del día de hoy, una iglesia bipolar. Es muy común escuchar que gente se vuelve al mundo, o gente que se regresa al mundo, viene a la iglesia, se regresa otra vez al mundo, vuelve a la iglesia. Gente que viene aquí a la iglesia por un tiempo y después por otro no, por un tiempo y después por otro no. Eso es bipolaridad, porque no hay la disposición de entregarse completamente a Él. Por eso aquí habla de que eres tibio, porque no eres frío ni caliente. Y la expresión de Jesús es esta: pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y a veces nosotros leemos esto y parece que yo eso ya lo he escuchado 1000 veces. Eso quiere decir que el Señor te va a vomitar, y Él no sabe si a lo mejor ya estás vomitado y piensas que estás bien cerca del Señor porque vienes el domingo a la iglesia, y a lo mejor estás lejos. ¿No debería de manifestarse el mismo Señor que se manifiesta dentro de este templo en tu casa? ¿No debería de manifestarse el Señor también en tu trabajo donde estás? ¿No debería de ser el Señor tu Señor en todas partes? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué cuando estamos fuera del templo somos diferentes? ¿Ven cómo nos parecemos a esta? Y Él dice: estoy por vomitarte. A lo mejor ya fuimos vomitados desde cuando y pensamos que somos los elegidos y escogidos del Señor. Cuidado, cuidado, porque a veces confundimos la compasión del Señor con autocompasión, con su misericordia con automisericordia o sobremisericordia, y lo distorsionamos. Hay un don del cual no se habla, y ese es un don que deberíamos todos pedir: el don del temor, el temor de Dios. Dice la Escritura allá en el capítulo 1 del Proverbios, versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El que tiene temor de Dios sabe que Dios vive en él, sabe que Dios conoce todo lo que piensa, lo que dice, lo que hace y cómo vive. No hay nada que se le escape. El que tiene temor de Dios dice: oye, yo tengo que frenarme, porque si es cierto que hay bendición a la obediencia, también hay maldición a la desobediencia. Y miren, el problema es que eso no nos quita el sueño. Hermanos, no se sienta mal, porque de una manera u otra forma todos tenemos algo torcido. Todos tenemos algún tipo de debilidad, de cualquier tipo. Todos sabemos que cojeamos, porque si hay alguien que dice que yo no cojeo y mira a los que cojean, ese está peor que los que cojean. Ese tiene hasta las 2 patas mal. Dios sabe eso, pero no puede ser eso un motivo, el hecho de saber de que Dios es misericordioso y compasivo con nosotros, un motivo para que nosotros hagamos lo que agarramos. Por eso es de que el tener temor de Dios es un don. Es algo que te hace pensar las cosas antes de hacerlas. Es algo que te tiene, dices tú: ay, ¿hasta cuándo voy a dejar de hacer esto? ¿Hasta cuándo me voy a comportar bien? ¿Hasta cuándo me acercaré al Señor? ¿Hasta cuándo volveré delante de su presencia? Y hay un temor trabajando dentro de ti. Cuidado, porque si tú eres una persona que dices: yo estoy bien, yo lo que hago, yo como yo, nadie, es más, yo soy mejor que Juan Camaney. Cuidado, solamente algunos entendieron eso de Juan Camaney. Cuidado, el temor de Dios es algo que te hace que te levantes en la mañana, hagas tu oración matutina, que es la oración más importante de tu día, es la de la mañana. Que hagas tu oración, que antes de que salgas bendigas con oración a toda tu familia, te subas a tu vehículo, te vayas a tu trabajo y llegues con ese temor de Dios dentro de ti, en un sentido en el cual brilles como cristiano, apliques tu cristiandad, apliques lo que se te ha enseñado
y no seas un montón más de los demás, que era lo que les estaba diciendo. Usted a veces ha mirado, o le ha tocado a usted mismo mirar, que en el trabajo no hay ninguna diferencia entre el mundano y usted, o entre el mundano y el hermanito o la hermanita que conoce, porque hacen exactamente lo mismo. Se ríen de lo mismo, practican lo mismo y se comportan igual que todos. Tremendo. Entonces, cuando llevas el temor, tú llevas eso dentro de ti, y de repente hay una situación en la cual miras tú que las cosas pues están yendo por otro lado. Tú te mantienes firme, no te metes a ese ambiente. Es más, llamas la atención con amor. Oye, no deberíamos de hacer esto. O simplemente brillas con santidad, o a veces con silencio. Lo mismo en tu casa, con tu familia, con tu esposa, tu esposo, tus hijos. Te comportas a la misma altura. No pierdes ahí la cabeza y te comportas igual que un mundano. En la casa de un cristiano no se deberían de decir maldiciones. Y a veces tus hijos te descubren, porque cuando llegan aquí a la iglesia o allá en la escuela o con tus amiguitos, dicen unas palabrotas. Y dice usted, ese yo creo que las escuchó de la tele. No, las escuchó del papá y la mamá, y ya su nombre. No se sienta mal por eso. Medite. Esto no es ningún regaño ni ninguna admiración, sino póngase a meditar. Frene su lengua delante de sus hijos. Frene sus emociones carnales delante de sus hijos, para que sus hijos no tengan ese ejemplo. Porque un día, ya cuando crecen, va usted a decirle: hijo, no hagas eso, está mal lo que estás haciendo. Y el hijo le dice: el día que tú lo dejes hacer. Te lo dice entre los dientes. O si es más valiente, te lo dice en tu cara, y tú le dices: pero yo soy tu padre, yo soy tu madre. Por eso. El temor es un don de Dios que te ayuda a arreglar todas esas cosas. Voy a seguir leyendo sobre la iglesia moderna. Dice aquí: pero porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sí, mientras la iglesia se siente bien bendecida, mientras la iglesia tiene dinero, tiene favor, hay milagros, hay sanidades, hay vida larga, hay, qué sé yo, cosas preciosas en abundancia, dice: estamos bien. El Señor Jesús viene y le dice: no, tú eres todo lo contrario. Tú eres pobre, no eres rico. Tú estás desnudo. Tú eres pobre, espiritualmente hablando. Y eso es lo que la iglesia ha perdido. Se ha metido a un espíritu de bipolaridad y piensa que lo que en la escritura se nos dice que es malo es lo bueno. La escritura no dice que el evangelio es para los ricos. La escritura dice que el evangelio es para los pobres. Es más, dice: bienaventurados los de pobre corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, y nosotros empezamos a ver: no. La iglesia que está bien prosperada y bien bendecida, esa es la iglesia de Dios. Y la iglesia que no tiene dinero y que está en ruina, esa iglesia está maldecida. Y no, porque la iglesia que está pobre todos los días está esperando a que Dios le dé su alimento, a que Dios le dé su maná. Y la iglesia que tiene riquezas, que tiene dinero, que tiene poder, ¿para qué busca a Dios si tiene lo que necesita? ¿Ven cómo es todo lo contrario? La iglesia ha comenzado a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Aun cuando tú y yo estamos enfermos, no estamos maldecidos. Es una oportunidad para levantar nuestra voz al cielo y decir: Señor, ten misericordia de mí. Cuando tú y yo estamos enfermos, tenemos freno, nos detenemos. Pero cuando estamos sanos, tenemos ansias, tenemos comezón en la carne para salir y hacer lo que querramos. Y después venimos con lágrimas de cocodrilo: Señor, quítame este problema que tengo. ¿Cómo te lo va a quitar? Ven, las cosas que uno llama malas vienen a ser luego buenas para nosotros.
Cuando usted ha visto a un cristiano cuerdo, con muletas, yéndose a bailar yo no sé qué cantina esté de moda en estos días, a la cantina de moda? No, porque no puede. Hay que abrir los ojos. Hay que abrir los ojos y no estar en ese espíritu bipolar, porque la iglesia moderna es la peor de todas las iglesias desde los apóstoles para acá. Es la peor de todas. Es más, Jesús dice que está por vomitarla. Y es bien interesante. Mirad lo que les voy a decir. Hoy, porque somos más en el mundo, somos más cristianos que hace 1000 años. Deberían de salvarse más cristianos porque ya somos más. Pero sin embargo no. Pastor, usted está diciendo que una persona que se arrepintió y recibió al Señor y confesó al Señor como su Salvador, ¿no es salva? Si es salva, si cree en Él, si le sirve a Él y si le sigue a Él. Si no, no. ¿Por qué? Porque el árbol se conoce por sus frutos. Y un árbol que no da frutos, pues no sirve. Otra vez voy a volver al tema. El temor de Dios es un don de Dios. Y es algo que deberíamos de pedir. Señor, dame ese don. Quiero ser una persona que teme y que no nada más camina y hace lo que quiere y se deja llevar por la corriente de este mundo. Esta iglesia tiene un peligro grande, latente. Y ese peligro es de que cuando muera y venga delante del Señor, se lleve una sorpresa. Una sorpresa donde Jesús le diga: apartaos de mí, malditos. Porque eso es lo que dice: yo no te conozco. Entonces usted lo que está haciendo, pastor, es infundiendo, metiéndome miedo. No, yo quiero que tenga temor de Dios, porque la puerta del mundo es ancha y la puerta que nos lleva a la gloria de Dios es corta, es angosta. Es lo que no queremos hacer. No nada más viva de emociones. No nada más le diga al Señor amén porque hay que decirle amén. Vívalo lo mejor que pueda. Yo no le estoy diciendo que no va a fallar, porque va a fallar, va a tropezarse, pero levántese. Pero aprendamos a ser una iglesia que verdaderamente cree en este Dios maravilloso y que vamos a brillar para Él. Algunas veces usted y yo nos preguntamos: Señor, ¿por qué no nos bendices? Hay muchas razones por cuales no es que Dios no nos bendiga, sino hay muchas razones por las cuales la bendición no llega a nuestras vidas. Porque tenemos nosotros una serie de obstáculos que le ponemos a Dios para que no nos bendiga. Y no es porque Él no quiera, sino que uno mismo las tapa, le pone su escudo uno a ellas. Dios está llamándonos a que consideremos todas estas cosas. Tenemos una vocación. Hay que ponernos manos a la obra en ella. Dios está en busca de gente que le sirva, de gente que brille para Él, de gente que fluya e irradie la luz de Cristo a través de esas personas en este mundo. Dios está en busca de verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Está deseoso de encontrar personas así. El mundo se hace grande, los problemas siguen estando allá, el príncipe de este mundo sigue siendo el diablo. Pero una iglesia llena del Espíritu Santo, entendida, con un entendimiento claro de su vocación o su llamado que Dios le ha dado, va a prevalecer en contra de estas tinieblas que el diablo tiene sobre este mundo. Y esa persona es usted, soy yo.
Vaya más allá. No deje que los límites de su carne lo limiten crecer en el reino de los cielos. Dios no le va a privar las bendiciones que tiene para su vida. Dios tiene muchas bendiciones mejores de las que usted está deseando en este momento, y son mayores aún. Pero quiere ver que seamos árboles frutales, árboles con mucho fruto, árboles que están llenos de fruto y que no tienen miedo servirle a Él. Dice la escritura en 1 Corintios capítulo 12 versículo 4 a 6, dice perdón, ahora bien, dice el apóstol Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Él es el que imparte los dones, porque los dones son del Espíritu. También hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesucristo es el mismo, porque Él es el que nos llama a los ministerios, el que nos concede el ministerio para trabajar. Y después dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El Señor ya operó en su corazón darle una vocación. No se salga de ella, no renuncie a ella. Pastor, me está yendo mal. Más mal le va a ir si huye de ella. Y si no le va mal y se llena de mucho dinero y de muchas cosas, pero se apartó, cuando muera le va a ir mal y para siempre. Y no queremos eso. Hay una vocación que Dios le dio. No la tire. No la tire. Renuncia a aquellas cosas que le hacen daño. Renuncia a aquellas cosas que lo apartan de Dios. Renuncia a aquellas cosas que queman el evangelio por esas malas prácticas que tenemos. Si la salvación costara $10,000, imagínense en el cielo. En el cielo, digamos, hay 7. Este es un decir, no estoy diciendo que así sea, es una ilustración. En el cielo hay 7 niveles, y el primero le cuesta $10,000. El segundo le cuesta $50,000. El tercero, y cada nivel es mejor, el tercero le cuesta $100,000. El cuarto le cuesta $300,000. El quinto, $500,000. Y el sexto, $750,000. Y el séptimo, $1,000,000. Mire la ilustración, no se pierda. Si de eso se tratara, yo le aseguro que usted no se iría por el de $10,000, sabiendo que un día va a partir de aquí. Me imagino que se iría por el segundo, el tercero, el cuarto, o el quinto, o el sexto, y mejor aún, el séptimo. Y se pusiera a trabajar para pagarlo, ¿verdad? ¿Lo haría? ¿Trabajaría? ¿Conseguiría ese dinero para entrar al cielo? Si fuese así, no se me quede viendo. Yo sé que sí lo haría. Sí lo haría. Hoy me voy a poner así, órale, tengo que echarle, porque si no, no entro. Bueno, si nos esforzamos, si nos esforzaríamos económicamente para alcanzar el cielo, cuando el cielo no cuesta ningún centavo, ¿por qué no esforzarnos? ¿Por qué no esforzarnos por algo que es gratis? ¿Qué hay en su vida que tiene que ser cambiado? ¿Qué hay en su vida que en este momento el Espíritu de Dios le dice, vete en esta dirección? ¿Está dispuesto a sacrificarlo? ¿Está dispuesto a sacrificarlo con tal de entrar en el reino de los cielos? ¿Con tal de tener paz en su corazón? Hágalo.
porque va a ser la mejor decisión de su vida. No se arraigue y se amarre a algo que a lo mejor un día puede hacer que termine lejos de Dios y no le dé parte con Él. Yo no quiero que dude que es salvo, pero lo que tampoco quiero es de que por el tipo de vida que llevemos Kimosabi, que llevemos, nos lleve a un lugar de desaliento y digamos: yo no soy salvo. Porque en el momento en el cual uno dice yo no soy salvo, ese día uno pierde su salvación, porque uno la negó. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué es lo que te motiva a decir yo no soy salvo? El vivir a tu manera. Pero si vives a la manera del Señor y pagas ese precio, no vas a tener ninguna excusa, ninguna opresión, ningún pensamiento en tu cabeza que te haga pensar o decir yo no soy salvo. Échale manos a la obra, a tu vocación, a tu llamado. Échale ganas. Necesitamos echarle ganas. A veces es necesario escuchar esta clase de mensajes, porque luego de repente nos olvidamos y no nos damos cuenta, y de repente ya hacemos las mismas cosas que cuando éramos mundanos. Practicamos lo mismo, nos comportamos haciendo lo mismo, y hasta ya ni creemos en Dios, de que Él nos puede bendecir, y nos desconectamos totalmente de Él. Y eso es lo que le entristece al Señor, que uno se aparte de Él. El Señor nos está invitando esta tarde, hermanos, a tomar esta decisión. Dice la palabra del Señor: esto pues, aquí mismo en Efesios 4, versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros incrédulos que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento oscuro, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con ansiedad toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido de esta manera de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, de la vieja mujer, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia o chisme y toda malicia. Al contrario, sean todos benignos unos con otros, bondadosos, misericordiosos. Perdónense unos a otros, como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Aquí da una serie de cosas que necesitamos hacer como cristianos, que forman parte de la vocación que se nos concedió. Esa es la manera en la cual deberíamos de comportarnos. Pídele a Dios ese don de temor, para que cada día nos podamos dirigir sabiamente, con temor,
haciendo las cosas buenas que Dios nos llama a hacer. Y no deje que el pecado lo atrape. Huya de él, no lo haga su amigo, no se deleite con él. Y va a ver que Dios siempre le va a dar la salida. Busquemos eso siempre. Y le echemos ahora sí ganas en la vocación que Dios nos ha dado, en el llamado que nos ha dado. Vamos a ganar, no vamos a perder. Confía en Él. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias por esta palabra que nos has dado. Bendícenos, Dios mío, porque somos débiles. Bendícenos y ayúdanos, porque a veces somos frágiles. Somos presa fácil, Dios mío, para las cosas que no nos conviene hacer. Pensar, meditar. Ayúdanos, Padre, porque cada vez que erramos, comprobamos que tú eres santo y que nosotros somos humanos, pequeños. No podríamos nosotros hacer el bien que nos llamas a hacer sin ti. Por piedad, ayúdanos. Inyecta en nuestro corazón, en nuestra mente, el temor de tu nombre, la determinación de creer en tu voluntad y de poder hacer tus mandamientos, los cuales son vida para nosotros. No quites de nosotros tu gozo, tu gracia, tu misericordia, tu compasión, porque la necesitamos todos los días. Perdona nuestros pecados y danos, Dios mío, luz que irradie en nuestro corazón, para que en la santidad, en la justicia y en la verdad nos gocemos amando y sirviendo tu nombre y amándonos unos a otros. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pido, mi Dios. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios me los bendiga, hermanos.